Bueno, muy bien, aquí estamos en este día jueves, transitando ya los finales del mes de mayo, en esta sexena por ahora, ¿no? Que si todo va por donde indica, el gobierno va a intentar que llegue cuando menos a finales de junio, con una sociedad que empieza a expresar fuertemente sus controversias. Si se trata de la cuestión al respecto de la cuarentena, el tema está muy intenso, pero muy, muy intenso. En el día de ayer, a raíz del asesinato de una criatura de 14 años, la asesinaron para robarle un celular en Córdoba, hubo una fuerte, fuerte movilización, pero muy fuerte movilización. La gente sale a la calle, clama justicia. En paralelo con ello, la Asociación de Víctimas y la Asociación de Madres del Dolor expresaron en un documento su preocupación por los dichos del presidente Alberto Fernández, que a caballo de una movida interna en el Servicio Penitenciario Federal, donde renunció el director fuertemente enfrentado con elementos de la cámpora, se produce un discurso del presidente que lleva a anidar para el mismo lado en que esto ha venido sucediendo en la Argentina desde los tempranos 80. Esto es la idea misma de que la víctima es el auténtico responsable y no el victimario, que la injusticia del sistema capitalista lleva a este tipo de situaciones. Y entonces esta criatura de 14 años asesinada ayer, que llevaba en su mano un celular y que al intento de robárselo se resistió. Imagínense, 14 años, ¿no? Posesión preciada de ese celular. Sería la auténtica culpable. Obviamente el sentido común, no la articulación, el vivirlo, la utilización de las palabras para pervertir la esencia de los hechos, nos podrá hacer creer nunca, jamás algo de esa manera, de ese modo. En Mar del Plata seguimos en un mundo de ficciones. El gobierno nacional no ha autorizado, hoy concluiría la vigencia del decreto del intendente Guillermo Montenegro, la apertura generalizada de comercios que se ha dado, aunque se ha puesto el principal foco en San Juan, foco en Güemes, también, por supuesto, otras arterias como Juan B. Justo han abierto e iniciado actividades, y muchas en la zona céntrica, por supuesto, porque la gente en general lo que dice es: yo tengo una unidad productiva, tengo producto, tengo que vender. Distinto y triste es el destino de otros sectores, ¿no? Ayer me vuelven a comentar que un fuerte operador gastronómico de Mar del Plata estaba haciendo una barata de vinos, es decir, estaba liquidando su stock de vino para poder reunir dinero para pagar cosas esenciales. ¿Por qué? Y bueno, porque se habla mucho del IFE y también se habla mucho del aporte del Estado al pago del salario de las empresas, en donde, por ejemplo, entre otras cosas, sirve la publicación del listado para hacerle un escrache al economista Javier Milei, algo que es literalmente un acto de muy mala fe. Yo tengo una distancia enorme con Milei. Es tanta la distancia que tengo con Javier Milei que en un determinado momento tomé la determinación de decir, bueno, la verdad, no vale la pena poner en atención de esta audiencia a Javier Milei, que se había transformado en un personaje de opereta, actuando permanente y sistemáticamente en la demolición de la base estructural del voto del gobierno de Mauricio Macri. Eso es una cosa. La otra cosa es, la verdad, haber hecho esto, que tomando datos extrapolados lo colocan como si fuera un miserable que eligió vivir del Estado, cuando en realidad él tiene una situación laboral de contrato en donde la empresa que lo contrata opta por la opción de que el Estado abone, ponga recursos que son del Estado, no son de Alberto Fernández, no son de Martín Guzmán, no son de Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, no son el resultado del manejo de los impuestos, o en todo caso, cuando la recaudación no es suficiente para cubrir, en el contexto general de lo que el Estado eroga, de la impresión de moneda, que es la cuestión que tiene que ver con el tema que después nos come los bolsillos a todos y nos come la mente y nos lleva a la destrucción del valor de nuestra moneda, que es la inflación. En ese escenario, además, en las últimas horas, en lo que yo veía ayer, o escuchaba en realidad, a algunos colegas y féminas colegas totalmente metidos en el tema de qué busca el gobierno con un conjunto de acciones que está llevando adelante. La AFI, por un lado, denunciando una estructura de espionaje a figuras públicas. Por otro lado, los senadores kirchneristas que quieren investigar el manejo de los recursos públicos en dólares de la República Argentina, diciendo que todo lo que entró por vía de los créditos del Fondo Monetario se lo llevaron los amigos del poder, lo cual es una falacia, una mentira absoluta, y se sigue hablando y utilizando un término que es
es absurdo. Se habla de fuga. El criterio de fuga de capital, fuga, es un criterio comunista. Es decir, esto tiene que ver con la idea de que todos los bienes son del Estado, que el Estado administra con inmensa sabiduría los bienes de todos los individuos y que por lo tanto cuando el individuo toma una decisión personal, egoísta, avariciosa, porque así se lo considera, está haciendo una fuga y está cometiendo un delito. En la Argentina hay libre tránsito del dinero, aún hoy, con el dinero declarado, y datos que han expresado fuertemente algunos economistas dicen que durante el gobierno, los 8 años de Cristina, salieron de la Argentina 125.000 millones de dólares, ¿sí? Pese a que había un fuerte manejo de restricción de divisas, todos lo tenemos presente. Recordamos la historia del abuelito Amarrete, de Cristina diciendo que había pasado sus dólares a pesos como un ejemplo. Algunos de los dólares pasados a algunos pesos, ¿no? Bueno, esto es una parte del tema. Por supuesto, todos los días hay de algún modo una provocación. Es casi imposible saber si esto es orquestado o simplemente es un efecto rebaño. ¿Qué es un efecto rebaño? Bueno, cuando el líder del rebaño inicia el camino hacia la aguada y va agitando la campana, el resto del rebaño lo sigue. La agitación de la campana que hace permanentemente el presidente en su estilo, Cristina en silencio y Kicillof con su catarata de palabras muchas veces sin sentido, como pasó ayer en la planta de Toyota. Pobre Kicillof, yo creo que ese muchacho está realmente muy mal. Entonces aparecen estos, ¿no? Estos serían, por ejemplo, entre otros, Daddy Brieva, que en el día de ayer le dijo al presidente que hay que ir por Venezuela. Ya hay que ir por Venezuela. Para ir por Venezuela le faltan algunas cosas. Y parece ser que, entre otros, el pobre de Daddy no entiende mucho lo que está pasando. En este momento hay una situación internacional con Venezuela que es muy complicada, que muestra o expone claramente el eje Venezuela-Irán. Están llegando 5 buques tanqueros muy grandes a Venezuela. Hubo alrededor de todo esto un ruido bastante importante, dichos de Mike Pence, vicepresidente norteamericano, dichos de Nicolás Maduro. Lo cierto es que los buques tanqueros están llegando a Venezuela. Se considera que están llegando con gasolina. Ahora piensen ustedes qué grandioso es el proyecto bolivariano, chavista, comunista, venezolano, que hoy estaría importando gasolina. ¿Por qué? Y bueno, porque han destruido PDVSA. PDVSA, una de las compañías más importantes del mundo. Llegó a ser la 5ª compañía más importante del mundo. Venezuela ha sido bendecida y parece ser que en su bendición hay una maldición que es la riqueza petrolera. Bueno, los barcos que están llegando desde Irán, los tanqueros que están llegando, habían estado sujetos a un tironeo, de sí que sí, de sí que no. En realidad, ni Estados Unidos ni nadie le podía impedir a esos barcos que lleguen a Venezuela. Se lo transformó a partir de dichos de algunos dirigentes norteamericanos, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, en una épica bolivariana al respecto de que no se impedirá, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Y cuando llegó el primer de los tanqueros, aviones MiG rusos, que son parte del equipamiento que tiene la Fuerza Aérea de Venezuela, bueno, volaron armados mostrando o exhibiendo o exudando una suerte de poderío. La verdad que esta cita al respecto de los MiG rusos me trae a otra cuestión. Ayer fue un día, yo diría, hubo un pequeño hecho, pero que es inmenso ayer. Ayer completó su primer vuelo como piloto de caza, la primera piloto de la historia de la República Argentina. Hasta ahora mujeres que habían completado la carrera de piloto militar habían sido incorporadas a los servicios de transporte y a los servicios de helicópteros. Nunca hasta ahora una mujer había sido llevada al punto, había llevado su vida y la institución había aupado que llevara su vida a ser piloto de caza. Después voy a hablar un poquito más de todo esto. Es una historia de superación, pero también es una historia de cambio importante en términos sociales y culturales de la República Argentina. En lo que tiene que ver con nosotros, con Mar del Plata, bueno, yo insisto, hay un interrogante. En el día de ayer los escribas del Multiladre, en sus cuentas de Twitter, insistían en que no va a haber ningún problema con la apertura comercial si es que el decreto que sale de Presidencia de la Nación no produce específicamente la habilitación de los rubros que comenzaron a trabajar esta semana. La pregunta es, porque ¿qué dicen los escribas? Con letra, obviamente, del Palacio.
Bueno, no importa, hay un acuerdo tácito entre la Nación y Mar del Plata después de la charla que tuvo Montenegro con Fernández. Montenegro asegura que habló directamente con Fernández sobre esto, diciendo que aunque no esté el decreto, la habilitación está. Entonces, si no está en el decreto y todo es de palabra, ¿qué impronta real tienen los decretos que sí están firmados? Es decir, el decreto sería algo nulo. Sería mucho más importante una conversación de la que nadie sabe y solo es expresada públicamente. Ayer, Teresa García, ex senadora de la provincia de Buenos Aires, hoy importante integrante del elenco de la administración provincial en las curiosas manos de Kicillof, dijo, Bahía Blanca y Mar del Plata son los que más beneficiados han sido, no sé si beneficiados, los que más disposiciones han recibido al respecto de apertura de actividades. Pero en el decreto de apertura de actividades de Mar del Plata no está incluida, no está expresada la apertura de los locales comerciales. Por lo tanto, a partir de las 0 horas del día de mañana, si hoy no hay un decreto, esto pasaría a ser algo que no corresponde. Ahora la pregunta es, si todo es de palabra, ¿no? No está publicado, pero hay unidades comerciales abiertas, ¿qué pasa con el resto de las actividades que todavía no han sido habilitadas? ¿En dónde quedamos? ¿En qué lugar estamos? Me parece que es un verdadero disparate lo que se está diciendo. Ahora, si el decreto no aparece, si Santiago Cafiero lo sigue, digamos, haciendo esperar a Montenegro, ¿qué van a hacer el viernes? ¿Van a decir que hay que cerrar? Los comerciantes, muchos de ellos han dicho, yo ya no cierro más. Muy bien, si dicen no cierro más, supongamos que tenés un local de venta de ropa o tenés un local de venta de calzado, y al lado tuyo tenés una unidad gastronómica. Y a la unidad gastronómica le caes encima, lo perseguís, le haces actas administrativas, le haces como hizo, lamentable y tristemente, qué decepción que tengo con Fernando Muro, un scratch en tu cuenta de Twitter a un pequeño operador de un pequeño café del centro de Mar del Plata, mientras mirás para otro lado cuando Miguel Martínez tiene abierta la administración de todo su emporio económico ahí en la calle Moreno y Mitre. Digo, ¿cómo va a funcionar esto? El club de los amigos, el club de los que aportaron a ese fondo curioso que nadie sabe, que ha puesto plata y compraron cosas y nadie sabe cómo las compraron y nadie sabe cómo se administraron ni de cuánta plata se trata, es intocable, y los que simplemente quieren mantener con dignidad su vida van a ser perseguidos y escrachados en las redes. Hay un abuso de poder que es francamente lamentable. Comienzan a alzarse muchas voces. Ayer le preguntaron a la ministra Frederick por la posición del intendente de Tigre, el señor Zamora, que decidió que va a pedir que metan, que procesen y si es posible que metan presos a todos los vecinos de Tigre que salieron a protestar porque los tiene a todos filmados en las cámaras de seguridad. ¿Las cámaras de seguridad son para esto? ¿Son para perseguir a los vecinos? Frederick no dio una definición contundente y dijo, bueno, como dijo el ministro Lorenzetti, integrante de la Corte, hay que acotar esta situación, hay que buscar la salida. ¿Saben dónde está la salida? Hoy en lo que yo creo que es un artículo honesto, La Nación publica un trabajo que dice que el ministro Guzmán estaría preparando el presupuesto 2021, partiendo de la base que el 2020 está detonado como toda la economía, y que estaría previendo un fuerte cambio en el esquema de impuestos de Argentina. Hace unos días, en una entrevista en C5N, el presidente había dicho que 5 impuestos en la Argentina son el 85% de la recaudación. Si esto es cierto, por favor, que eliminen el resto de una vez por todas, porque la carga impositiva es opresiva en la Argentina, absolutamente opresiva. En tanto esto ocurre, pasan otras cosas. Por ejemplo, la fiestita en la que estuvo Rudy Ulloa, del video que ustedes ya habrán visto, porque esto ha corrido por todos lados, que se produjo en la ciudad de Río Gallegos, una fanfarria fenomenal de gente que se siente absoluta, total y completamente impune. Mientras van e interrumpen un cansamiento de la colectividad judía y se los llevan a todos detenidos, Ulloa y sus amigos en el sur de la República Argentina, como dicen, les gusta decir algunos, en peronia natural, hacen lo que quieren, nadie los interrumpe y nadie siquiera plantea si va a haber alguna acción en contra de ellos. Se juntaron, hicieron una fiesta, lo pasaron fantástico, por supuesto, como querríamos todos y cada uno. Obviamente no había un barbijo ni por casualidad. Y al respecto de esto voy a decir algo, ¿no? La discusión del barbijo es global.
hay que parar un poquito con la cuestión social de esto. No puede ser que alguien va caminando por la calle solo, sin ponerse el barbijo, y hay alguno que cree que tiene el derecho de mirarlo como si estuviera cometiendo un crimen. Hay que bajar un poquito la espuma, ¿no? Ya continuamos.